Bueno, vamos a comenzar esta unidad que es el sistema vascular periférico o sistema circulatorio periférico, en donde es un tema muy largo, muy extenso, en donde vamos a tener que estudiar todo lo que es la irrigación de todo nuestro cuerpo a través de las arterias y también en este sistema vascular periférico están incluido lo que es el retorno venoso del contenido de las, digamos, de las arterias, es decir, de la sangre hacia el corazón a través de las venas y del sistema linfático. Es decir, que este sistema vascular periférico consiste en el estudio de todas las arterias, venas y el sistema linfático de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar entonces con el sistema vascular periférico con respecto a lo que corresponde a arterias. Y estas arterias son conductos músculo-membranosos que se originan en los ventrículos y disminuyen de diámetro a medida que se alejan del corazón, hasta convertirse en la intimidad de los tejidos en capilares arteriales muy delgados, muy pequeños, es decir, son los capilares arteriolares que hacen allí el intercambio de los nutrientes. Es decir, que las arterias nacen del corazón, a través, ya vamos a ver de qué arteria, que es la arteria aorta, y de allí se empiezan a ramificar, como si fuese un árbol, en diferentes ramas, hasta llegar a la intimidad de los tejidos en capilares muy delgados, muy pequeños. Veamos, estas son las arterias y cómo están constituidas. Tienen tres capas o paredes que tenemos. Una túnica interna o íntima, que es el endotelio que reviste la luz de los vasos, es decir, es la capa que está más en contacto con la sangre. Luego tiene una capa media o muscular, formada por fibras musculares y elásticas, y una capa externa o adventicia, que está formada por fibras colágenas. Entonces, todas las arterias de nuestro cuerpo tienen estas tres capas. Y comencemos a estudiar a las arterias de nuestro cuerpo y que la principal, y que a raíz de ella nacen todas las demás arterias, es la arteria aorta. Esta arteria aorta nace de la base del ventrículo izquierdo por un orificio que presenta la válvula sigmoidea aórtica y termina a la altura de la cuarta-quinta vértebra lumbar, dando sus ramas terminales, que son las arterias ilíaca primitiva derecha e izquierda y la arteria sacra media. Es decir, que en todo su recorrido, esta arteria aorta, tiene tres ramas terminales, dos que son la ilíaca primitiva derecha e izquierda y una que es la sacra media. En todo su recorrido va a dar numerosas colaterales, ¿sí? Y que la primera colateral que da es la arteria coronaria, que es la que ya vimos cuando estudiamos el sistema circulatorio central, que es la arteria que va a irrigar al corazón. Esa arteria aorta presenta diferentes porciones, que son la aorta ascendente y el callado aórtico, el cual va a dar ramas colaterales que ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir adelantando ahora, que son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. De ese callado aórtico, luego se continúa la aorta torácica o descendente, que es la aorta que va a pasar por dentro del tórax, y una vez que la aorta del tórax deja el tórax para pasar al abdomen, se convierte en aorta abdominal. Y esa aorta abdominal es la que va a tener las ramas terminales que hablábamos anteriormente, la ilíaca primitiva derecha e izquierda y la sacra media. Veamos las porciones de la aorta, que es más o menos lo que venimos hablando anteriormente. Se le consideran tres porciones a la aorta, que son el callado de la aorta torácica o mediastínica, la aorta abdominal. Y comencemos con el callado de la aorta. Ese callado de la aorta presenta una porción ascendente que está dirigida hacia adelante, arriba y a la derecha, y una porción horizontal que está dirigida hacia atrás, a la izquierda y abajo, y a la altura de la parte izquierda de la tercera vértebra dorsal, se transforma o se continúa con la aorta torácica. Veamos las relaciones de ese callado aórtico. Se enrolla en el tronco y las arterias pulmonares y así vamos a tener
a que esa arteria aorta, en la porción ascendente, pasa detrás y a la derecha del tronco de la arteria pulmonar y por delante de las aurículas previa interposición del seno transverso de Theile. A su vez, la porción horizontal pasa por encima de las ramas terminales de la arteria pulmonar, en este caso la arteria pulmonar izquierda y la derecha también van a pasar por encima, donde se va a enrollar y realizar el callado de la aorta. De ese callado de la aorta van a nacer sus ramas colaterales, que van a ser el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Pero ya lo vamos a ver más detenidamente más adelante. Pero vayan teniendo una idea de cuáles son esas colaterales del callado de la aorta. Bien, y aquí tenemos que de ese callado aórtico, por su parte cóncava que cabalga sobre el pedículo pulmonar izquierdo y por su parte convexa nacen las ramas colaterales del callado. Además, por esa parte cóncava va a tener un ligamento arterioso, que es un resto embriológico del conducto arterioso del feto, que se cierra al nacer. Normalmente en el feto hay una comunicación entre la aorta, el callado de la aorta y la arteria pulmonar, que se denomina conducto arterioso. Cuando el niño nace, ese conducto se cierra y queda como secuela este ligamento arterioso. Bien, por la parte convexa vamos a ver que nacen las arterias colaterales del callado aórtico, que eran el tronco arterial brachiocefálico, que va a dividirse en una subclavia derecha y carótida primitiva derecha, y la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Es decir, que las colaterales del callado de la aorta son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Ese callado de la aorta, hacia adelante, se va a relacionar con el vago izquierdo, en donde a la altura del callado va a dar el nervio recurrente o laríngeo inferior, el cual rodea por debajo y por detrás al callado de la aorta. Es decir, que estas son una de las relaciones que tiene ese callado de la aorta con respecto al vago o neumogástrico, que es el décimo par craneal. Bien, ya nos vamos alejando entonces del callado de la aorta, en donde vamos a estudiar el tronco arterial brachiocefálico, que nace de ese callado, se dirige oblicuamente hacia arriba, afuera y a la derecha, hasta la parte posterior de la articulación externo-costo-clavicular derecha, donde da sus ramas terminales, que son la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Recuerden que la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda nacen directamente del callado de la aorta. Veamos ahora lo que son las relaciones del tronco arterial brachiocefálico. Y tenemos que hacia arriba se continúa con lo que es la carótida primitiva derecha. Hacia atrás se relaciona con la tráquea. Hacia adelante se relaciona con los troncos venosos brachiocefálico derecho e izquierdo, el timo y el esternón. Hacia adentro con la carótida primitiva izquierda y hacia afuera con la pleura derecha del pulmón derecho, obviamente, la pleura del pulmón derecho. Esas son las relaciones que tiene el tronco arterial brachiocefálico. Bien, y desprendiéndonos del tronco arterial brachiocefálico vamos a empezar a estudiar las carótidas primitivas. Es por eso que vamos a tener una carótida primitiva derecha que nace del tronco arterial brachiocefálico a la altura de la articulación externo-costo-clavicular derecha y una arteria carótida primitiva izquierda que es más larga ya que nace directamente del callado de la aorta. Desde su nacimiento llegan hasta el borde superior del cartílago tiroides, que es un cartílago de la laringe, y que allí da sus ramas terminales, que son la arteria carótida interna y carótida externa. En relación a la columna vertebral, la carótida primitiva va a dividirse en sus ramas terminales a la altura de C4, es decir, de la cervical 4. Es decir, que se divide tanto a nivel del borde superior del cartílago tiroide como a nivel de la C4, que es lo mismo. Pero acuérdense que la arteria carótida primitiva nace la izquierda
de la arteria aorta y la derecha del tronco arterial brachiocefálico. Las dos corren lateralmente por el cuello hasta el borde superior del cartílago tiroide o de la C4, donde se va a dividir allí en sus ramas terminales, que son la carótida interna y carótida externa. Veamos las relaciones de la carótida primitiva. Tanto la derecha como la izquierda ascienden por la parte lateral del cuello, formando lo que es el paquete vasculonervioso bajo del cuello. ¿Y qué se denomina paquete vasculonervioso? Es cuando hay una arteria, una vena y un nervio. Y en el caso de la arteria carótida primitiva izquierda, se encuentra hacia adentro de ese paquete vasculonervioso, hacia afuera se encuentra la vena yugular interna y hacia atrás, ahí lo vemos en amarillo, el vago neumogástrico que corre por el ángulo diedro por detrás de ambos vasos. Con respecto a lo que es la carótida primitiva derecha, también se ubica en la parte interna de ese paquete vasculonervioso bajo del cuello, hacia afuera la yugular interna y hacia atrás el vago o neumogástrico. Y se considera paquete vasculonervioso bajo del cuello hasta el borde superior o C4 del cartílago tiroides o de la C4 de la columna vertebral, porque por encima de ellos, de ese límite, ya se transforma en el paquete vasculonervioso alto del cuello, en donde cambia lo que es la carótida primitiva por la carótida interna. Eso siempre que a veces se le pregunta cómo está conformado el paquete vasculonervioso alto y el paquete vasculonervioso bajo del cuello. Bueno, tanto el alto como el bajo está formado por la vena yugular interna y el neumogástrico, mientras que en el alto está formado por la carótida interna y en el bajo por la carótida primitiva. Bien, este paquete vasculonervioso bajo del cuello va a correr por la parte lateral del cuello en la región carotidia. Y ya vamos a ver cuál es. Ahí tenemos la región carotidia. Esto es un esquema en un corte transversal del cuello y está delimitada hacia adentro por el esófago, esa región carotidia o paquete vasculonervioso, el esófago hacia adentro y atrás y la tráquea hacia adentro y adelante. Hacia atrás va a estar esa región carotidia delimitada por las apófisis transversas de las vértebras y los músculos prevertebrales, y hacia afuera se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, que se lo considera al músculo satélite del cuello. ¿Qué significa? Que es el músculo que va a cubrir o a proteger a este paquete vasculonervioso bajo del cuello, el cual, si yo en el cuello extraigo ese músculo esternocleidomastoideo, voy a encontrar por debajo a ese paquete vasculonervioso. Es por eso que se le dice que es el músculo satélite, el músculo que lo cubre al paquete vasculonervioso bajo del cuello y alto también. Bien, una vez que la arteria carótida primitiva se bifurca, allí va a dar a la carótida externa y carótida interna, pero se encuentra un cuerpo o seno carotidio que por vía refleja se encarga de las respuestas cardiorrespiratorias con disminución del pulso arterial y de la presión arterial. Es decir, es un seno carotidio que se denomina que hay que, cuando un paciente está con taquicardia, se lo puede masajear a ese seno carotidio y es por eso que bajaría la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Hay que tener cuidado por las dudas, no bradicardice demasiado y entre en un paro cardíaco. Pero bueno, el masaje del seno carotidio, la función que tiene es de bajar la frecuencia del pulso arterial. Y se encuentra obviamente en la bifurcación de la carótida primitiva en carótida externa y carótida interna. Bien, siguiendo con la ramificación de las arterias, vamos a estudiar la carótida interna y cada vez nos vamos extendiendo o alejando más del corazón. Esa carótida interna es una de las ramas terminales de la carótida primitiva, que en su origen se encuentra por fuera de la carótida externa y que se ve esa bifurcación en el triángulo de Farabeu. Recuerden que ese triángulo de Farabeu era el triángulo donde se podía ver la bifurcación carotidia cuando estudiamos el cuello. Esa carótida interna, que se encuentra primero por fuera de la carótida externa, luego cruza por detrás y adentro y asciende por el espacio laterofaringeo retroestilio, ingresa al cráneo por el conducto carotídeo del peñasco, y recuerden que ese conducto carotídeo del peñasco tenía un orificio externo que estaba ubicado en la cara póstero inferior del peñasco,
hace un recorrido de la carótida dentro del peñasco, sale del vértice del peñasco para luego ingresar en el seno cavernoso y al salir dar sus ramas terminales y colaterales. Entonces vamos a estudiar ahora cuáles son las ramas colaterales y terminales de la carótida interna. Como habremos visto anteriormente, la carótida primitiva tiene dos ramas terminales, que eran la carótida interna y carótida externa, pero no da colaterales a nivel del cuello. Pero sí, la carótida interna tiene ramas colaterales y terminales. Veamos cuáles son ellas. Bien, las ramas colaterales de la carótida interna son numerosas, pero la más importante de todas es la arteria oftálmica, que pasa de la cavidad craneana a la órbita a través del agujero óptico. Y esta va acompañada del nervio óptico. La arteria oftálmica corre por fuera del nervio óptico y luego lo cruza en X hacia adentro para ubicarse en la cara interna de la órbita y así terminar dando sus ramas terminales, que son la arteria nasal y la arteria frontal interna. Es decir, que la arteria oftálmica tiene a su vez dos terminales, que es la arteria nasal y la arteria frontal interna. Veamos cuáles son las colaterales de la arteria oftálmica. Y aquí tenemos las colaterales de la arteria oftálmica. Para recordarnos de todas, porque son varias, la memotecnia es: dos musculosos sicilianos palpaban las criptas hemoidales de la nariz de Frondizi. Bien, y vamos a ver. Musculosos son arterias musculares inferiores y superiores. Sicilianos son arterias ciliares cortas y largas, anteriores y posteriores, que perforan el ojo y llegan a la esclerótica. Palpaban la palpebral superior y palpebral inferior, que son para los párpados. Las lagrimal, que es para la glándula lagrimal. Criptas es la central de la retina, que ingresa al ojo para irrigar a la retina del ojo. Etmoidales, tenemos la etmoidal anterior y etmoidal posterior. Nariz es la nasal, que es la terminal, no es la colateral, ya vamos a explicar por qué. Y la frondizi es la frontal externa o supraorbitaria. Es decir, que dos musculosos sicilianos palpaban las criptas hemoidales de la nariz de Frondizi, son todas las ramas colaterales de la arteria oftálmica, a excepción de la nariz, que es la nasal, que es la terminal, que se la incluyó dentro de esta memotecnia para que coincida la memotecnia, si no iba a quedar dos musculosos sicilianos palpaban las criptas hemoidales de Frondizi, que podría haber sido, pero bueno, la memotecnia es con nariz de Frondizi, pero recuerden que la nariz es la nasal, que es terminal, no es colateral. Y es muy importante saber esta arteria, porque esta arteria nasal, que es la terminal, ya vamos a ver en dónde más la vamos a encontrar y qué importancia tiene esta arteria nasal terminal de la arteria oftálmica, que ya lo vamos a ver más adelante, así que tengan un poquito de paciencia, pero por eso es importante estudiar esta arteria oftálmica como colateral de la carótida interna y como terminal la arteria nasal. Bien, veamos ahora cuáles son las terminales de la carótida interna. Y son la cerebral anterior, la coroidea, la cerebral medio-silviana y la comunicante cerebral posterior. Hay algunos libros donde dicen que solamente la cerebral anterior y cerebral medio-silviana son las dos terminales y las coroidea y la comunicante cerebral posterior también son consideradas como colaterales. Bien, según Testi, estas son las cuatro, por eso yo me guío de ahí, y de todas maneras no hay ningún problema que digan que las otras dos son solamente las dos terminales, siempre y cuando tengan el libro que nos confirmen de que estas dos son ellas. Pero bueno, según Testi, las cuatro son las terminales: cerebral anterior, coroidea, cerebral medio-silviana y comunicante cerebral posterior. ¿Y qué importancia tiene? Porque la mayoría de estas arterias forman parte del polígono de Willy, que esto es pregunta de examen, que se encuentra a la altura de la silla turca, rodeando el tallo hipoficiario, y está constituido por las siguientes arterias. Ahí vemos una cara inferior del cerebro, en donde tenemos toda la irrigación arterial de la base del cerebro, en donde lo que está recubierto
en la línea de punto es el polígono de Willis. Y si yo lo amplío a ese polígono de Willis, vamos a tener que esa arteria es la carótida interna, la lateral es la arteria cerebral media o silviana, la chiquitita que vemos ahí abajo es la arteria coroidea, hacia adelante tenemos la arteria cerebral anterior y hacia atrás la comunicante cerebral posterior. Y ahí tendríamos los 4 terminales de la arteria carótida interna y que van a formar parte del polígono de Willis, en donde la arteria cerebral anterior se comunica con la arteria cerebral anterior del otro lado por la comunicante cerebral anterior. Y hacia atrás, ese polígono de Willis se cierra a través de la arteria cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar, que ya vamos a ver de dónde proviene. Es decir, que el polígono de Willis tiene una parte anterior formada por las arterias cerebral anterior y comunicante cerebral anterior y una parte posterior formada por la comunicante cerebral posterior y la arteria cerebral posterior. Todas son ramas de la carótida interna, a excepción de la cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar. Veamos las arterias cerebrales. Y se conocen como arterias cerebrales a las arterias que se distribuyen en la corteza cerebral y son las arterias cerebral anterior, la cerebral media o silviana y la cerebral posterior. Recuerden que la cerebral anterior y la cerebral media o silviana eran terminal de la carótida interna, mientras que la cerebral posterior es rama terminal del tronco basilar y que este tronco basilar se forma por la unión de las arterias vertebrales, que esto lo vamos a ver cuando estudiemos la irrigación del miembro superior, ya que las arterias vertebrales son ramas colaterales de las subclavias. Comencemos con la arteria cerebral anterior. Esa arteria cerebral anterior es rama terminal de la carótida interna. Las arterias cerebral anterior derecha e izquierda están conectadas entre sí por la arteria comunicante cerebral anterior y que ambas forman la parte anterior del polígono de Willis, como vimos anteriormente. Tenemos un corte sagital del cerebro. Ahí vamos a tener que la arteria cerebral anterior corre a ese nivel. Perfora la sustancia perforada anterior y corre hacia atrás sobre el cuerpo calloso y finalmente termina con el nombre de arteria pericallosa anastomosándose con una arteria que se llama arteria dorsal del cuerpo calloso, que es la rama de la arteria cerebral posterior, y de esa manera van a terminar irrigando o ayudando a irrigar a los núcleos lenticular, caudado y cápsula interna. Veamos entonces cuáles son las colaterales de la arteria cerebral anterior. Ahí tenemos la arteria cerebral anterior, que esas colaterales son la frontobasal, la arteria frontopolar, la arteria calloso marginal, la arteria frontomediales anterior, frontomediales medias y frontomediales posteriores, la pericallosa, que era la terminal, digamos, de la cerebral anterior, y la paracentral y la pericuneal. Todas esas arterias son ramas colaterales de la arteria cerebral anterior. Estudiemos ahora la arteria cerebral media o silviana, que es la rama terminal más grande de la arteria carótida interna y puede considerarse o una continuación de esta, y su irrigación se divide en dos porciones, en una porción basal y en una porción cortical. ¿Sí? La arteria cerebral media se denomina arteria silviana porque tan pronto se desprende de la arteria carótida interna, se introduce en lo que es la cisura de Silvio e irriga por sus ramas basales parte del núcleo caudado y del tálamo y sus ramas corticales gran parte de la corteza cerebral. En la porción insular de la cerebral media o silviana se originan tres arterias que ninguna de estas presentan ramas. Es decir, la porción insular es cuando la arteria
cerebral medio-silviana ingresa al lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está en el fondo de la cisura de Silvio. Cuando estudiemos los lóbulos del cerebro, bueno, ya vamos a volver a repasar todo esto. Pero la región insular va a dar estas tres ramas, que son la arteria temporal anterior, que se distribuye hacia la corteza del lóbulo temporal anterior, la arteria temporal posterior, que se distribuye hacia la corteza del lóbulo temporal posterior, y la arteria temporal media, que se distribuye hacia la corteza del lóbulo temporal entre las arterias anteriores y posteriores. ¿Cuáles son las terminales de esta arteria cerebral media o silviana? Tenemos la arteria parietal posterior, que se origina en la parte terminal de la arteria cerebral media y presenta dos ramas, anterior y posterior, que se distribuyen hacia el lóbulo parietal anterior y el lóbulo temporal posterior del cerebro. Otra terminal es la arteria del surco central, no presenta ramas, se distribuye hacia la corteza cerebral a cada lado del surco central. La arteria del surco postcentral o parietal anterior no presenta ramas, se distribuye hacia la corteza cerebral a cada lado del surco postcentral. Y la arteria del surco precentral, que tampoco presenta ramas y se distribuye hacia la corteza cerebral a cada lado del surco precentral. En esta imagen o en este esquema todas las ramas colaterales y terminales de la arteria cerebral media o silviana. Y tenemos la frontovasal o lateral, que son colaterales, la arteria del surco prefrontal, la arteria de la rama para el giro angular, la temporal posterior, la temporal media, la temporal anterior, y las terminales, que son la arteria del surco precentral, la arteria del surco central o Rolando, que es la terminal, la parietal anterior o del surco postcentral, que es otra terminal, y por último la parietal posterior, que era otra terminal. Las que tienen la letra T son las terminales, son las 4 que vimos anteriormente descritas en el PowerPoint anterior, mientras que las demás son todas las colaterales de la arteria cerebral media o silviana. Continuando con las arterias cerebrales, hemos descrito la cerebral anterior, la cerebral medio silviana, y ahora es el turno de la cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior se origina de la bifurcación de la arteria basilar, en una derecha y otra izquierda, ¿sí? Y van a irrigar al lóbulo occipital y al lóbulo frontal. La arteria cerebral posterior se conecta con la arteria cerebral media o silviana ipsilateral, es decir, la del mismo lado, y con la arteria carótida interna a través de la comunicante cerebral posterior, que era una rama terminal de la carótida interna. Y de esta manera, entre la comunicante cerebral posterior y la cerebral posterior, cierran hacia atrás lo que se denominaba el polígono de Willis. A su vez, se ramifica en ramas corticales para las regiones temporal y occipital, en arteria escleroidea posterior, pedículo retromamilar y arteria cuadrigémina, que es para la lámina cuadrigeminal. Que obviamente todos estos sectores que estamos hablando del cerebro ya lo vamos a estudiar, o del sistema nervioso central, ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos el sistema nervioso central. En la porción terminal o cortical, esta cerebral posterior, se continúa con las arterias occipitales laterales y mediales. Y tenemos la arteria occipital lateral, se ramifica en ramas temporal anterior, temporal intermedia media, temporal posterior y se distribuye hacia las porciones anterior, medial, intermedia y posterior del lóbulo temporal del cerebro, en la parte inferior. Y en la arteria occipital media, que se ramifica en sus ramas dorsal del cuerpo calloso, la parietal, la parietoccipital, la calcarina y la occipitotemporal. Recordemos que esa rama dorsal del cuerpo calloso se anastomosaba con la arteria pericallosa, que era la continuación de la arteria cerebral anterior. Bien, a ver chicos, vamos a hacer un parate para tratar de explicar un poco todo lo que venimos viendo
y que no se asusten, porque tampoco la idea es que sepan todas las ramas de las ramas de las ramas, sino que sepan los troncos principales. A manera de explicarle todo el tema, uno explica todo lo que son las ramas terminales, colaterales y demás. Lo importante aquí de toda esta circulación cerebral es lo que son las terminales de la carótida interna, la colateral de la carótida interna, que es la oftálmica, y estudiar sí lo que es el polígono de Willis, que es lo que va a irrigar toda la base del cerebro. Si saben todo, obviamente que es para un 10. No se le va a preguntar tantas ramas terminales y colaterales tan chiquititas que van hacia la periferia del cerebro, pero bueno, uno se lo tiene que explicar como profesor. Pero como para que me entiendan, tal vez el que no me ha entendido algunas cosas, le voy a hacer un esquema de lo que sería nuestro árbol arterial. Y puede ser como un árbol, digamos una planta, en donde el tronco principal sería la arteria aorta y de allí ese tronco principal va a tener ramas terminales y esas ramas terminales, que pueden haber sido las carótidas, se van a dividir en otras ramas terminales y a su vez tener ramas colaterales. Es decir, que salen de esa rama terminal ramas colaterales y a su vez ramas terminales. Y tal vez de esas ramas terminales van a salir otras terminales a medida que se van alejando del corazón, se van haciendo como arterias o ramas más chiquitas, más pequeñas, que a su vez esas ramas más pequeñas, más chiquitas, también tienen terminales y colaterales. ¿Sí? Esto es una manera de explicación de cómo sería nuestro sistema circulatorio arterial, que a medida que se va alejando del tronco principal, que sería la aorta, las arterias se van dividiendo en ramas terminales y colaterales y a su vez esas en otras terminales y en otras colaterales y se van alejando del corazón, haciendo cada vez más pequeña, más chiquita, hasta llegar a ser los capilares para allí entregar todos nuestros nutrientes y oxígeno al tejido de nuestro cuerpo. ¿Sí? Espero que se les haya servido o hayan entendido de lo que significa lo que es esas ramas terminales y colaterales de cada una. Y de esa manera hemos terminado lo que es el estudio de toda la carótida interna, con sus ramas terminales y colaterales. Ahora vamos a ver la otra carótida, que era la carótida externa. Esa carótida externa es la rama terminal de la carótida primitiva, que se origina a nivel del borde superior del cartílago tiroides o de la C4, es decir, de la cervical 4. En su origen se encuentra por dentro de la carótida interna, que se la ve en el fondo del triángulo de Farabeuf, que es lo que el mismo que dijimos cuando hablamos de carótida interna, y luego corre por delante y afuera y asciende por la parte lateral del cuello y en la parte superior va por dentro de la parótida. Es decir, que es una arteria que corre en la parte lateral del cuello, ingresa a la glándula parótida para luego dar sus ramas terminales, que son la temporal superficial y la arteria maxilar interna. Bien, a la altura, esta carótida externa, a la altura del cóndilo del maxilar inferior, termina dando sus ramas terminales que vimos anteriormente, que son, ese es el cóndilo del maxilar inferior, ahí tenemos la temporal superficial y la maxilar interna. Por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior vamos a tener a la glándula parótida. Recuerden que esta arteria carótida externa se encuentra dentro de la parótida y es allí adentro donde va a dar, y a la altura del cóndilo del maxilar inferior, donde se va a bifurcar en sus ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. Bien, veamos las colaterales de la carótida externa. Para acordarnos de cada una de esas arterias, tenemos una memotecnia que es T-linfa o AUFA, en donde T es tiroidea superior, lin es la lingual, fa es la arteria facial, O es la occipital, AU es la auricular posterior y fa es la faringea inferior.
Es decir, que todas estas arterias son colaterales de la carótida externa y las terminales de la carótida externa, ahí la tenemos a la temporal superficial y a la maxilar interna. ¿Sí? Esto sí tienen que saber, esto es lo más grosero de cada una de las arterias. ¿Sí? Ya ahora vamos a estudiar arteria por arteria y bueno, y hay algunas que sí son importantes como la facial, en donde las demás podemos obviar todo su recorrido. Empecemos con la tiroidea superior. Esta termina en la glándula tiroides, dando 3 ramas, interna, externa y posterior, presentando 3 colaterales, que son la arteria del esternocleidomastoideo, la arteria laringea inferior y la arteria laringea superior para la laringe. La arteria lingual se dirige hacia adelante y arriba y se divide en 3 porciones. Una porción retroioidea, la cubre o está cubierta por el músculo estiloioideo y el digástrico, una porción ioidea, donde la cubre el liogloso, y una porción lingual entre el geniogloso y el lingual inferior, y luego penetra la lengua y da las siguientes ramas. A la arteria lingual, que cuando ingresa a la lengua va a dar la rama ioidea para los músculos supraioideos, una rama dorsal de la lengua que irriga la parte posterior de la lengua y hacia adelante va a dar la sublingual para la glándula sublingual y la terminal, que es la ranina, que termina en la punta de la lengua. Veamos la facial, esta arteria es importante, esta es la arteria facial, en donde se dirige hacia adelante y luego de un trayecto donde permanece oculta por el ángulo del maxilar inferior, emerge por el borde inferior de ese maxilar y asciende superficialmente por la cara y a nivel del surco nasogeniano se convierte en lo que se llama arteria angular, que a nivel del ángulo interno del ojo, es decir, a nivel de la órbita, se anastomosa con la arteria nasal, que era la arteria terminal de la arteria oftálmica, y de esa manera es el sitio de unión de ambas carótidas, es decir, la carótida externa y la carótida interna. Por eso yo les hablaba antes de qué importante era esa arteria nasal terminal de la oftálmica, porque se va a unir con la arteria terminal de la facial, que es la angular, y la facial, como es una rama colateral de la carótida externa, y la nasal viene de una colateral de la carótida interna, allí en el ángulo interno del ojo es donde se van a unir ambas carótidas o ambos sistemas, es decir, el sistema de la carótida interna a través de la arteria oftálmica y la arteria nasal y de la carótida externa a través de la facial y la arteria angular. ¿Sí? Por eso era importante acordarse de esta arteria nasal, y esto a veces es pregunta de examen, donde se unen los sistemas de las carótidas interna y externa, que es en el ángulo interno del ojo a través de la nasal y la angular. Veamos las colaterales de la facial. Tenemos una porción cervical y una porción facial de esta arteria. ¿En dónde vamos a tener? En la porción cervical la pterigoidea para el músculo pterigoideo interno, la submaxilar para la glándula submaxilar, la palatina inferior o descendente que es para la amígdala palatina, la submentoniana, la masentérica inferior, la coronaria superior e inferior, que forman, con la del lado opuesto, el círculo peribucal. Y por último, la arteria del ala de la nariz. Esas son todas las colaterales y recuerden que la angular era la terminal que se unía con la nasal. Bien, veamos la occipital de la mnemotecnia tilinfa o aufa, la O era la occipital, que termina dando 2 ramas, una externa que se anastomosa con la auricular posterior y otra interna que se anastomosa con la rama posterior o parietal de la arteria temporal superficial. Entonces la arteria occipital tiene 2 ramas,
que se van a anastomosar con otras arterias. La rama externa se anastomosa o se une con la auricular posterior y la rama interna se va a anastomosar con la rama posterior o parietal de la arteria temporal superficial, que era la terminal de la carótida externa. Y luego da las siguientes colaterales. Tenemos la arteria esternomastoidea superior, la rama muscular para el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoideo, una rama estilomastoidea que penetra el agujero estilomastoideo, un ramo meningio que penetra por el agujero mastoideo e irriga las meninges. Siguiendo con la mnemotecnia tilinfa o aufa, AUFA, digamos AU, era la auricular posterior, que termina dando una rama anterior para el pabellón de la oreja y una rama posterior, que era la que se anastomosaba como la rama externa de la occipital que vimos anteriormente. Por último, la faringia inferior, que nace de la parte posterior de la arteria carótida externa y asciende verticalmente entre la arteria carótida interna y la parte lateral de la faringe hacia la superficie inferior de la base craneal por encima del músculo largo de la cabeza. Veamos las colaterales de estas arterias faringe inferior que irrigan la porción superior de la faringe. Y estas ramas faringias se encuentran en número de 3 o 4, en donde 2 de ellas descienden para irrigar los músculos constrictor medio e inferior de la faringe. Las ramas prevertebrales, que irrigan los músculos prevertebrales, y la arteria meningia posterior para las meninges. De esta manera terminamos con las colaterales de la carótida externa. Ahora estudiemos las terminales de la carótida externa, que son las más importantes, y que habíamos hablado que eran la arteria maxilar interna y la temporal superficial. Empecemos con la maxilar interna. Y esta arteria maxilar interna, ahí la vemos, es flexuosa y pasa por dentro de la rama ascendente del maxilar inferior y a nivel de la fosa pterigomaxilar se transforma en arteria esfenopalatina, que es la terminal, e ingresa a las fosas nasales por el agujero esfenopalatino, dando allí ramas para el tabique nasal, para el cornete medio y el seno maxilar y frontal. Es decir, que la arteria maxilar interna tiene como terminal a la arteria esfenopalatina, que luego se divide en ramas para los cornetes, senos y tabique nasal. Bien, veamos ahora las colaterales de la maxilar interna. No se asusten cuando vean lo que es las colaterales de la maxilar interna porque da miedo. Así que le vamos a tratar de explicar de forma simple, pero bueno, para esto si el que la quiera saber tiene que tener mucha memoria. No se asusten, no le vamos a tomar todas estas colaterales porque obviamente a la hora de tomar el examen yo tampoco me voy a acordar. Entonces no se preocupen si no las conocen, pero sí quiero que las sepan para el que quiera estudiar y quiere saberlo. Y la memotecnia es tin meme tete de mabute paal infravite. ¿Qué significan cada una de estas sílabas? Cada una de estas sílabas es una arteria colateral de la maxilar interna. Como les dije anteriormente, lo importante que sepan es la terminal, en este caso, y que de dónde viene la maxilar interna, es decir, que es terminal de la carótida externa, y la terminal de la maxilar interna es la esfenopalatina. Todas estas, si se la acuerdan, mejor. Y la vamos a dividir en las siguientes en la siguiente tipo de arteria, que son arterias ascendentes, arterias descendentes, arterias anteriores y arterias posteriores. Las ascendentes son la TIM, es la timpánica, que va por la cisura de Glaser, borde anterior del peñasco e irriga la cara del tímpano y la membrana timpánica. La primera ME es la meningia media, pasa por el agujero redondo menor y se anastomosa con la lágrimo nasal y estilomastoidea. La segunda ME es la meningia menor, pasa por el agujero oval. La T, temporal profunda media, va por debajo del fascículo vertical del músculo temporal. La otra T es la temporal profunda anterior, va por debajo del fascículo oblicuo del temporal, músculo temporal. Veamos las descendentes. Tenemos la dentaria inferior, va por el conducto dentario,
por dentro del maxilar inferior e irriga a cada una de las raíces dentarias. La MA es la macetérica superior, que es para el músculo macetero. La BU es la bucal, la T, la pterigoidea externa, la PA, palatina superior o descendente, que va por el conducto palatino posterior e irriga el techo de la boca. Vamos a las arterias anteriores, que es la AL, era la alveolar, que esa arteria alveolar va por los conductos dentarios posteriores, que era de la tuberosidad del maxilar superior. La infra, o suborbitaria o infraorbitaria, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, la suborbitaria o infraorbitaria. Y las posteriores es la VI, la vidiana faringea, y la T, la pterigopalatina, que va por la parte superior de la faringe. Es decir, que allí vamos a tener todo lo que es Tin, Meme, Tete, de Mabute, Paal, Infravité, con todas las ramas colaterales de la maxilar interna. Una vez terminada la maxilar interna, pasamos ahora a la otra terminal de la carótida externa, que era la temporal superficial, y esta arteria temporal superficial asciende pasando entre el conducto auditivo externo y el tubérculo cigomático y llega a la región temporal de la cabeza, donde se bifurca por encima del músculo temporal, terminando en dos ramas terminales, que una es anterior o frontal y otra es posterior o parietal, que esta posterior o parietal se anastomosaba con la rama interna de la occipital, que era colateral de la carótida externa. Es decir, que la temporal superficial tiene dos terminales, una rama anterior o frontal y una rama posterior o parietal que se anastomosa con la rama interna de la occipital. Veamos por último las colaterales de la arteria temporal superficial y vamos a tener una rama articular para la articulación temporomaxilar, una rama que se llama transversa de la cara, que sigue al conducto de Stenón y va a la mejilla, un ramo orbitario o cigomático, una rama auricular anterior para el pabellón de la oreja y la temporal profunda posterior, que perfora la aponeurosis temporal y corre por su cara profunda del músculo. Bueno, y de esta manera, luego de esta vorágine de arterias, de ramas, de colaterales y de todo lo que hemos visto, nos vamos a la playa, tomamos algo, nos recostamos, nos tiramos al agua y descansamos, porque realmente fue una clase bastante pesada. A ver, chicos, no se vuelvan locos con este tema. Si es importante o es bueno o es lindo saber todo lo que les he explicado. Es a veces difícil recordar todas las ramitas de las arterias y demás. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Que del callado de la aorta sale para el lado derecho el tronco arterial brachiocefálico y para el lado izquierdo la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Que del tronco arterial brachiocefálico sale la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha, y que sepan cómo son los recorridos de todas estas carótidas, primitiva, de la carótida interna, de la carótida externa, y cuáles son las ramas terminales de la carótida interna y carótida externa. Es decir, que me sepan dónde se divide la carótida primitiva, que era a la altura del borde superior del cartílago tiroide o de la cervical 4, que se transforman en carótida interna y carótida externa, por dónde ingresa al cerebro, perdón, al cráneo, la carótida interna, cuál es el recorrido de adentro y cuáles son las ramas terminales que van a formar parte del polígono de Willis. Todo lo demás, si lo quieren estudiar, estudienlo, por eso está ahí. Sí es importante de la carótida interna, aparte de sus terminales, la colateral, que era la oftálmica, conocerla, la oftálmica, y saber que esa oftálmica tiene una rama terminal que era la nasal. ¿Por qué es importante? Como dijimos anteriormente, porque se
anastomosaba o unía con la angular, que era la terminal de la facial, y era el sitio de unión de ambas carótidas, interna y externa. Lo demás, de todas las arterias cerebrales y demás, sí estudienlo, pero no es la finalidad de esta cátedra tomarle y bocharlo si no saben esas arterias. Con respecto a la carótida externa, saber también sus terminales, su recorrido, y no tanto las colaterales de la maxilar interna, que son imposibles de conocerlas a todas, y por eso sí que conozcan las terminales y los recorridos, nada más. Así que quédense tranquilos, estudien los troncos principales y nos faltaría estudiar de la parte posterior del cráneo, es lo que viene de la arteria basilar, que van a ser las cerebrales posteriores, que son cuando estudiemos la vertebral ahora en la próxima clase de irrigación del miembro superior. Así que chicos, a descansar y a seguir estudiando. Les mando un abrazo grande.